en cuanto a lo que viene siendo el maíz, ¿verdad? La propiedad del maíz. El maíz, claro. Bueno, empezamos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, Y gracias. pues, ante todo, siempre hablar del maíz es hablar de pues un invento que, como decía Octavio Paz, para los mexicanos es equiparable al, a la creación o al descubrimiento, mejor dicho, del fuego para la humanidad. O sea, es tan esencial que no podríamos entender nuestra historia, quiénes somos, si no hablamos del maíz. Sí, exactamente. Nuestro elemento esencial en nuestra alimentación, y yo creo que nos ha identificado en el contexto mundial, tan solo, digamos, en lo que viene siendo nuestras comunidades, pues no falta esa propiedad, ¿verdad? La presencia del maíz. Tan solo en una fiesta vamos, no va a faltar algún elemento o varios que tengan maíz. Que el pozolito, que las tortillas, que pues un atolito, un pan, Sí, claro. un tlaxcal. Bueno, pues casi. Sí, y el tlaxcal es algo muy fundamental para nuestros pueblos de Tlaxcala. Así es más, nuestro estado significa tortilla de maíz tierno. Tortilla de maíz tierno o pan de maíz, ¿verdad? Sí. El famoso tlaxcal, ¿no? Sí, a propósito de Tlaxcala, ¿no? Que yo creo que es el único estado que tiene un nombre que nos remite a la tortilla, porque pues Puebla no tiene que ver con ello, ¿no? Busca uno cualquiera, Chihuahua, Durango, pues no, es Tlaxcala, ¿no? Así es. Como si nos dijera, aquí está la cuna de la nación, como reza su lema, ¿no? Cuna de la, pues, la verdad que no está nada disparatado eso, porque pues el maíz es nuestra cuna. Así es. Dicen los mayas que después de varios intentos por crear el hombre, lo hicieron de madera, lo intentaron de lodo, de varias cosas, hasta que lo hicieron de maíz, bien reforzado, pegó y se hizo el hombre, ¿no? Así es. Igual para los mexicas, consideraban que hubo un tiempo que eran muy débiles, tan débiles que pedían un alimento para que tuvieran más fuerza y pudieran crecer, desarrollarse y hacer casas y crecer como cultura. Y solamente cuando descubrieron el maíz fue cuando lograron crecer, ser fuertes, lograr el vasto imperio que fueron. Y dicen que Quetzalcóatl los ayudó, que fueron a pedirle que por favor les diera un alimento bueno, que les diera resistencia, porque pues se sentían débiles. Y Quetzalcóatl, como era muy misericordioso, les dijo que sí. Entonces observó a una hormiga negra que llegaba hasta más allá de las montañas, y se le ocurrió que pues que esa hormiga, que una hormiguita fuera la que trajera el maíz, porque esas hormiguitas cargaban maíz, y decía, pues ¿a dónde lo irá a traer? Y vio que se internaban en las montañas. Entonces le creó una hormiguita, o le encargó a una, y esa hormiguita se encargó de traer el grano de maíz a los aztecas, a los mexicas. Y de ahí en adelante empezaron a cobrar fuerza los mexicas y crecieron mucho como imperio. Qué interesante, ¿no? Sí, muy interesante, porque entonces el maíz pues nos da la prueba fiel en nuestra historia de que todo el crecimiento que hemos tenido como pueblo pues se lo debemos al maíz, ¿no? Así es. En otras culturas, pues sobre todo de Asia, de Europa, pues no es tanto el maíz, son otros tipos de granos. Y en gran parte de América, si no es que casi en toda, pues es el maíz. Y dicen que para gloria de nosotros el maíz, casi las pruebas, los estudios dicen es mexicano. Pues doblemente un orgullo, ¿no? Sí, un orgullo. Y la pregunta es, ¿de qué lugar de México, que es tan grande? Pues sin duda muchos le apuntaban durante mucho tiempo a que era en Tehuacán. Decían, no, pues Tehuacán, 12,000 años, 10,000 años, ahí ya se cultivaba el maíz. Pero resulta que vienen nuevos estudios, dicen, no, pues ya descubrimos otros lugares. Y así se han ido disputando en el centro del país como el origen del grano, ¿no? Pero la verdad es que no podríamos dejar de mencionar una comunidad de Tlaxcala que tiene un gran arraigo con el maíz. Yo creo que pudiera ser que es la que tiene una tradición muy grande de conservar, de preservar,
de fomentar las costumbres con el maíz, y pues sin duda es Ixtenco, ¿no? Así es, ahí está en donde se da la mayor diversidad de colores de maíz y todo. Anteriormente en nuestros pueblos todavía existía el maíz azul, maíz colorado, el cacahuacencle, pero ya el cacahuacencle ya no lo tenemos, se ha ido perdiendo poco a poco y pues difícil también de conservarlo porque pronto entra en proceso de descomposición, no aguanta la calor y creo que el único municipio que lo conserva es Ixtenco. Es Ixtenco, ¿no? Sí. Y pues la verdad que ir a Ixtenco para los amigos que nos ven en otras partes de la República o del Estado, y por qué no de países, decirles que Ixtenco pues, se encuentra justamente, digamos, en la parte oriente de Tlaxcala, pegado, digamos, a Huamantla, que es la comunidad más grande y más cercana que tiene, ¿verdad? Entonces, pues respecto a la ciudad de Puebla, estaríamos aproximadamente hablando que nos llevamos para llegar allá en coche 45 minutos a 1 hora. El autobús, pues 1 hora y cuarto, 1 hora 20, porque va haciendo a veces paraditas. Pero bueno, pues tenemos la oportunidad y si la tienen, vayan a Ixtenco, Sí, así ¿verdad? Vayan, que conozcan la comunidad. Desde el momento en que uno pisa la comunidad de Ixtenco, se siente un ambiente muy antiguo, de mucha antigüedad. Esa impresión yo tuve cuando estaba yo allá, dije, se siente como si uno entrara a una dimensión donde hay muchas ruinas antiguas, y yo creo que esa antigüedad tiene que ver justamente también, aparte de la historia que tiene el pueblo, con la gran tradición del maíz, que es ancestral, ¿no? Sí, así es. En Ixtenco, ¿no? Que por cierto, Ixtenco significa lugar donde se toma el atole crudo en la feria o en la fiesta, ¿no? Unos dicen es palabra náhuatl, otros dicen no, bueno, es que también es palabra otomí, porque hablan el otomí, muchos de ellos. Entonces dicen, pues es que para nuestra lengua es el que toma atole crudo, ¿no? Sí. Pero en náhuatl, pues hay también esta propuesta de que tiene que ver, mejor dicho, en náhuatl, con lugar que se encuentra en la ribera, porque por ahí nos comentaban que antiguamente había un río que actualmente pues ya no tiene la dimensión ni el uso de la antigüedad. Las lluvias han bajado y ha todo. bajado. Sí, la Entonces, población ha crecido y todo eso. Sí, el sentido más estricto con la idea de atole crudo, pues es en el otomí, que por cierto es un idioma muy complejo. Me iba yo a Ixtenco a estudiar otomí, la verdad, con el señor Mateo, que es el gran cronista de esta comunidad, y pues de veras que es muy nasal ese, yo le llamo idioma, porque pues en un momento dominó, dio sentido, dio pertenencia a la comunidad. Es muy nasal, hay que pronunciar mucho con la nariz, y pues no estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Entonces, pues la verdad que la sufrí un poquito, pero pues obviamente con práctica va uno mejorando, ¿no? Y esto nos habla de que para los mexicas, los de Ixtenco eran como los que hablaban raro. Pues el náhuatl yo lo siento más fácil todavía para nosotros hablarlo que el otomí, por las palabras que tenemos incorporadas del náhuatl, ¿verdad? Sí. Cajete, tenemos muchas, ¿no? Del náhuatl, ¿no? Sí, bastante. Metate, tepetate, todas estas, pues estamos acostumbrados a pronunciarlas, sí, ¿verdad? Pero que nos digan del otomí, no, caray, ¿cómo? Empieza uno a, repítemelo otra vez y ensaya uno. Pero esto nos habla de una forma de ser del pueblo de Ixtenco, muy diferente, muy particular respecto a muchas comunidades. Entonces, esto es muy importante porque en Ixtenco tienen una percepción y una concepción de la historia muy diferente a como la tenemos. A nosotros, Silvia, como tú sabes muy bien porque eres historiadora, pues tenemos la idea, y porque así las investigaciones también nos los han hecho saber, que pues en su momento llegó a estas tierras americanas, sí, pues llegó ni más ni menos que hace muchos años Cristóbal Colón, y de Cristóbal Colón posteriormente vino Hernán Cortés, y que bueno, le regalaron
a esta doncella Malincia allá en Tabasco, y bueno, pues ella fue la intérprete, gran mano derecha también para la conquista de México, Así es. del territorio mexicano, pues con Sí. esta idea. Y mercado ¿No? que hasta la fecha existe, mercado de Chicalanca. Sí. Es donde fue encontrada por ahí y fue traída hasta nuestras tierras. Hasta nuestras tierras. Uh-huh. Sin embargo, en Ixtenco la idea es diferente. Ellos dicen, no, mira, lo que pasó fue que Colón ciertamente llega en estos años de 1492 y años después, algunos añitos, no para 1519, que es cuando llega Hernán Cortés, dice, todavía años atrás, mandan a un espía, y ese espía español llega a Ixtenco, y él es el que se va a encargar de dar la información de todas estas tierras que existen y estos pueblos. Entonces dicen, cuando ya llega Cortés, ya viene con toda una idea de qué lugares va a ir pisando y cómo está la organización. Ah, caray, pues cuando uno escucha esto, dice, pues la verdad, esto es una historia para mí nueva, novedosa, porque pues no tenemos esta visión de la historia que ellos tienen, ¿no? Y resulta que el fundador de Ixtenco es un tal Miguel. Según nos comentaba el cronista, que incluso está fechado como cacique fedatario 1508 de Ixtenco, ¿no? Y que pues hay una polémica, quién es el fundador. Lo cierto que es un pueblo, pues imaginen si es el 1508 y Hernán Cortés llega en 1519, algo está pasando ahí entonces, ¿no? Sí, pues algunas crónicas narran que antes de la llegada de Hernán Cortés ya habían habido algunas expediciones que habían llegado más antes, ¿no? Entonces, pues la verdad que esto es muy interesante, porque quiere decir que el pueblo de Ixtenco tiene una memoria muy especial sobre la historia, y que incluso ellos dicen que un lugareño, tal Miguel, pues tiene una hija, y esa hija la manda a España, y es ni más ni menos que va a ser la Malincia. Cuando regresa acá, pues ya viene dominando el español, y por lo tanto, pues ya empieza a guiar con facilidad. Sí. No suena tan descabellado, porque aprender un idioma no es tan fácil. Todos los que hemos estudiado un idioma, pues nos lleva tiempo, aunque nos tienen que estar duro y duro y duro y duro. Imagínense ustedes que en ese lapso, cuando se da el encuentro aquí en Tabasco, tomando la historia más común que nos han platicado, pues tuvo que haber sido demasiado súper inteligente para haber aprendido rápido el español y empezar a guiar a Cortés, ¿no? Y al menos si ya se fue a España, pues ya le llevó más tiempo, ya con más soltura, con más tiempo pudo haber aprendido el español. Pues, ¿no? ¿verdad? Según las crónicas nos comentan que ella ya palabreaba el español, ¿no? Entonces, entonces, pues es muy importante retomar y escuchar al señor Mateo. Por cierto, ya está en internet su libro, que vale la pena acercarse a esta versión de la historia, no hacerla de lado, porque también la periferia, lo que llamamos periferia respecto a la visión central de la conquista, pues cuenta, y Ixtenco nos da una versión muy interesante, ¿no? Y yo creo que esta versión tiene que ver con su uso y tradición con el maíz. Si es un pueblo ancestral que se preocupó por conservar el maíz, pues también se tiene que preocupar por conservar su historia, así como lo hicieron los mexicas, tuvieron su versión del origen del grano del maíz, de cómo les llegó, y así como lo tuvieron los mayas, pues Ixtenco lo tiene su versión también de la historia y un uso ancestral enorme del maíz. Por eso no es casual esta versión de la historia muy particular que tienen ellos, ¿no? Sí, ellos consideran que su origen viene del lado, todo recorrieron Centroamérica. A nosotros la idea que nos hicieron llegar es de que, o al menos ha predominado, es que el hombre americano pues viene del estrecho de Bering. Así es. ¿Verdad? Que vino caminando y en generación pues llegó a estas tierras. Pero ellos dicen, no, nosotros venimos del sur, vinimos todo el recorrido de Centroamérica y llegamos acá. Dice, caray, pues esa no me la sabía yo, pues yo la versión que tenía yo más siempre fue del estrecho de Bering.
Entonces ellos en este recorrido se consideran que es una raza alta, que con el correr del tiempo y por diversas situaciones que van pasando, se va haciendo más pequeña. Incluso el señor Mateo pues es muy bajito de estatura, es 1,45 quizá tendrá, y dice, bueno, es que yo soy producto de pues una situación a través del tiempo donde la raza fue cambiando. Dice, pero mis ancestros eran altos. Dice uno, mira, pues qué interesante, ¿no? Dice, sí, eran muy altos y tenemos testimonios o tenemos idea de esta situación de por qué eran altos. Pues muy bien. Entonces, con toda esta idea de Istenco, vamos viendo que es una historia muy antiguísima, con una nueva versión muy interesante y que vale la pena acercarnos a la comunidad entonces a conocerla, toda esta historia, pero ¿por qué no hacerla también a través del maíz? ¿No? Sí. Entonces resulta, como bien decía Silvia, pues ahí tenemos una gran variedad de maíz. Se habla de que en México hay un promedio de 200 razas de maíz. Es un mundo, ¿no? Sí, claro. Va uno a Zacatecas, habrá una versión, va uno hacia Chiapas, va uno a Sinaloa, bueno, pues ¿qué no habrá? ¿No? Y ahí lo único que cambia es en el sabor. Seguramente en el Así sabor. es, porque por ejemplo, vamos a Chiapas, no es dulce. Y venimos a Tlaxcala y el maíz es dulce. Es dulce, ¿no? Así es. Muy cierto, porque tan solo yo probé el maíz que se encuentra a un ladito de esta comunidad de Isidro Labrador, ¿verdad? A un lado de Canoa, sí, ¿verdad? Pues ahí en San Isidro y toda esta región el maíz es muy dulce, de Canoa es muy dulce. Sí, dice uno, ay, qué dulce, no he probado un maíz tan dulce como un elote. Me lo dieron medio asadito, dije, este es el mejor elote dulce que he probado en toda mi vida. Quizá porque, digamos, en nuestro estado, el sembradío se hace en época de temporal y se riega con agua ahora sí de las lluvias. Ajá. A lo mejor posiblemente sea. Sí, efectivamente, eso es lo que me platicaba un señor de ahí, que estaba a un lado de San Isidro. Dice, es que esto es de temporal, Así es. ¿no? Pues no tenemos riego, y ahora, si es un buen temporal el que cayó, pues nuestro lote sale riquísimo, ¿no? Y en el caso de Istenco, pues también le ha caracterizado que es temporal, pero es un temporal bastante, yo diría, raro, traicionero, porque no es continuo. Y entonces dice uno, pues ¿cómo ellos han logrado entonces darle vida al maíz si no hay una lluvia de temporal que pues sea más o menos regular? Resulta que ellos crearon un sistema que se llama sistema seco, donde captan la agüita que llega a tener la neblina, ¿verdad? Sí. Porque pues habrán amigos que esta región, pues dada la altura de la Malinci, pues llega a detener las nubes y provoca neblina, ¿no? Todo ese pastizal que está alrededor de Istenco, pues ya se siente frío, ese clima. Los que hemos estado por ahí y de repente un poquito lluviosito en algunas regiones, pero Istenco desafortunadamente no ha tenido esa dicha de tener un temporal continuo. Entonces esa admiración de propios y sobre todo los extraños que llegamos, pues ver que ponen cómo está creciendo el maicito, lo están captando están captando el agua gracias a la neblina, ¿no? El sistema que ellos le llaman seco, donde amarran, se ven como amarres de maíz, de hojas, de las hojas del maíz, ¿no? Dice uno, pero ¿cómo le harán? Pareciera que el maíz se convierte en una especie de antena que capta el agua de la neblina, ¿no? Mira, qué interesante. Interesante porque ¿no? Alguien diría, oye, pues yo siembro maíz, oye, ¿cómo lo siembras? ¿Con qué agua? Que te digan, pues no, la verdad es que pues es de la neblina. Caray, oye, pues no me la sabía yo esa, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues sí. Es un sistema que yo la verdad no lo había escuchado. Cuando lo empecé a conocer de él, a saber, tener noticia, pues sí me admiró. Dije, no cabe duda que la creatividad de la gente de Istenco es increíble, ¿no? Sí, así es. Es increíble, y que se dé la mazorca y todavía se den el lujo de decir, tenemos variedades,
porque de las 200 razas que hay en Istenco de maíz, pues se dan aproximadamente, se dicen que alrededor de unas 65 en esta área de Tlaxcala. Quiere decir que Tlaxcala es un gran productor de variedades de maíz, ¿no? Sí. Y estamos diciendo que al hablar de variedad de maíz, pues hablamos de que hay una genética muy especial, que hay un sistema de captación del agua muy especial, de un color determinado. Sí, incluso, exactamente, incluso tan solo el color del maíz amarillo. Hay lugares en donde está amarillo y decimos, ahí está, qué bonito. Pero vamos a Yauquemecan y es un color mucho más fuerte que ahora sí, por ejemplo, del que se da en la parte sur. Sí, tan solo en el color amarillo cambia. Sí, claro, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? Sí, así es. Entonces, la verdad que pues es admirable cómo Tlaxcala tiene ese poder, esa facultad o esa gran cualidad de darnos mucha variedad. Sí, así ¿no? es. Y si se trata de ver a variedad, pues indiscutiblemente hay que ir a Istenco, ¿verdad? Sí. Tenemos ahí el maíz color, el rosa. Así el es. rosa con el cual se elabora el atole y las tortillas. Y el atole. ¿No? Y hay algo que se elabora también que son los llamados burritos. Los burritos. Sí. ¿Cómo son los burritos? El maíz se tuesta. Ajá. Y una vez ya tostado se pone a calentar el azúcar, que se hierva un poquito, y luego se le suelta el maíz, y entonces ya salen como los garapiñados. Pero en Tlaxcala se le conoce como los burritos. Los burritos, mira qué interesante dato. Sí, así es. ¿No? Y por supuesto el famoso maíz morado. El famoso maíz morado también, del cual se hace el mismo atole agrio, que es famosísimo en Istenco. Que por cierto es para estas fechas, ahora se ha corrido la fiesta y en estas Semanas Santas ya era la feria. Sí, pero bueno, pues hoy pues lo sabemos por la pandemia, así pues esta situación ha cambiado, ¿no? Se suspendió. Pero pues originalmente empezaba a ser por mediados del año la fiesta. Sí, muy pegada a San Juan Bautista. Había una exposición de maíz en estas fechas de Semana Santa, lo recuerdo porque en Congreso del Estado de Tlaxcala se llegó a hacer la exposición, pero como dices bien, se suspendió por lo de la pandemia. De la pandemia, sí, ¿no? Así es. Entonces, pero la verdad es que la gente y varios vecinos de ahí pues se han dado la tarea de crear una organización y que esta fiesta siga, que tenga fuerza. Sí, claro. ¿no? Y la verdad es que esta feria les ha permitido a ellos, aparte de dar a conocer su producto, ¿verdad? Que conozcan la variedad. Por otro lado, le llaman una defensa del maíz contra, pues obviamente, el maíz que le llaman ya híbrido, el criollo. Con este maíz que las empresas transnacionales pues quieren implementar y dominar, ¿verdad? Entonces, pues ellos dicen, vamos a hacer... Pero causan daños a la salud también. Por supuesto, ¿verdad? De otros maíces, sí, claro. Sí, es algo muy, muy cierto, ¿no? Que es un maíz que al ser criollo, pues tiene una participación de químicos que el maíz natural evita, ¿no? Es totalmente de la naturaleza y pues uno lo come en tortilla, pues ahí tiene uno la prueba de lo exquisito que es el maíz natural, ¿verdad? Y pues decirles a nuestros amigos que en el caso de este maíz que se presenta en la feria de Istenco, no tan solo es el morado, ¿verdad? Sino que también existe el maíz llamado sangre de Cristo o llamado Cristo, sí, es cierto. ¿verdad? También. Que es un maíz que pues me di a la tarea como mostrarles una idea, bueno, a lo mejor no se logra ver, pero tiene como líneas rosas. Exactamente, tiene líneas como rositas, color sangre. ¿verdad? Que hacia la punta. Es un maíz que pues se llega a utilizar, tengo entendido, para algunas cuestiones también culinarias, para hacer su atolito, algunas tortillas, el pozole, ¿sí? Es un maíz, pues imagínense, rosita. Yo la verdad nunca he visto un maíz con pequeñas líneas rositas, ha de ver bastante femenino. Sí, se ve muy bien, sí. Muy bonito. Sí, de hecho sí, también allá en Chipapcinco, de donde somos, también llegan a ver este tipo de mazorcas. Suscríbete al canal y dale like.